Hace mucho grabé un vídeo en el que hablaba de Malaz, de por qué tenías que leerlo o por qué no. Este vídeo trajo mucha gente al canal, así que si es el caso y eres nuevo aquí o nueva, bienvenido, bienvenida a mis brazos. Me he terminado hace poco el octavo de Malaz porque doblan los mastines y ya me estoy leyendo el noveno. Ha sido un festival de luz, de color, de psicopatías. Hermoso. ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué nos está vendiendo esto? Esto no es una reseña de la saga, no es una reseña del libro 8. Me gustaría más hacer una actualización de los puntos fuertes, de lo que creo que es interesante de esta saga. Viene sin spoilers, así que puedes avanzar tranquilamente. Lo primero sería preguntarnos de qué va Malaz. Diría que es la historia de unos cuantos personajes, muchos personajes, algunos podrían decir que demasiados personajes, que se enfrentan a un mal terrible que quiere literalmente corromper la realidad, la magia, a los dioses, a los humanos, a todo. Muchos de estos personajes pertenecen al Imperio de Malaz. Si tuviese que definirlo en pocas palabras, diría que es una mezcla lujuriosa entre Imperio romano, entre unas legiones romanas, más los marines de los Estados Unidos. También tiene parte de mezcla de, que eso era muy romano también, de pillar mercenarios de otros sitios. Es toda una mezcla, un batiburrillo bastante molón. También os digo que muchos de estos personajes de los que hablo, no necesariamente de los de Malaz, aunque también son dioses o gente ultrapoderosa, megamagos del mundo, super soldados de élite de la leche. Y dirás, ¿cómo se juntan estas escalas de poder? Pues, en fin, hay escalas de poder que incluso se desvelan en este octavo libro, ¿sabes? Posicionamientos entre divinidades, héroes, heroínas, jefes tribales, yo qué sé. Me quedan dos y me huelo que aún me llevaré alguna sorpresita. Muchos de estos personajes, tanto los de Malaz como los de otros sitios, de Darujistán, de 7 ciudades, son humanos. Y yo te diría que son los personajes más interesantes, más molones. Vale, sí, nos has contado que es una historia en la que hay muchos personajes diferentes y están luchando contra la corrupción. Y a nivel tecnológico, ¿qué rollo lleva? Pues aquí estoy para explicarte eso. En cuanto a lo militar, estaríamos en un punto en el que hay ballestas, también están mezcladas con granadas de mano, por lo tanto las disparan, aunque esto solo lo tiene el Imperio de Malaz, que por eso es uno de los imperios que más se ha expandido en los últimos años de la saga. En sí no hay pólvora en cuanto a pistolas de mano, movidas así, pero claro, al final estas granadas son una suerte de pólvora. Luego armas blancas, las que quieras, y estrategia militar, también la que quieras. Hay una mezcla variopinta, incluso una ciudad que tiene luz de gas, que tiene este fuego azul, que es Darujistán, que sale en el primer libro y luego se va repitiendo, va saliendo en más puntos, en este octavo también. En general tienen los servicios típicos de las ciudades medievales o de las aldeas medievales. Incluso en algún punto puede tener algún servicio de ciudades más cercanas en el tiempo, no tanto medievales, más tardo medieval o incluso de la época moderna. La navegación está bastante avanzada, el mundo está a reventar de mares super chungos, con islas super chungas llenas de secretos, ríos que llegan hasta bastante el interior que se puede navegar, y también hay muchas cosas que se mezclan con la magia. Cosas tecnológicas que se mezclan con la magia hablaré un poco más adelante. ¿Y el mundo qué? En los libros no aparecen mapas excepto de algún lugar concreto y aparecen normalmente al principio. A lo mejor en otras ediciones sí que lo hay, no lo sé. En las que yo tengo, que son las de ediciones B, no aparece más que alguna ciudad, alguna región. Se puede asumir, por lo que ocurre dentro de los relatos, que hay varios continentes, mares, océanos, por lo que os he dicho antes, ríos transitables, cordilleras infranqueables. El continente o los continentes de este mundo son bastante ricos en diferentes biomas. Lo apabullante de esta historia es lo que ocurre fuera de cámaras. Tanto antes, rollo mucho antes, en plan históricamente, los sucesos que empezaron a hacer rodar la pelota colina abajo y es en la que estamos ahora, hasta cosas que pasan entre las novelas o incluso durante las novelas, pero en otros lugares. Está todo muy bien orquestado. Hablando en sí del mundo donde menos te lo esperas, hay unas ruinas con información antigua sobre la civilización que estaba ahí, o sobre cualquier otra cosa, y a veces la gente no sabe ni de cuándo o ni de qué civilización era. ¿Eran Yahut? ¿Eran Imas? ¿Eran Forkrulasail? ¿Qué narices eran? ¿Sabes lo que es eso? Hay muchas razas diferentes, aparte de los humanos, conviviendo en este mundo. Algunas están en decadencia, algunas quedan pocos ejemplares, prácticamente están extintos, algunas están ocultas
a ojos de los humanos. Cada una tiene su personalidad, su movida. No vamos a profundizar en este vídeo porque cada una creo que daría para uno entero. Para que os hagáis una idea de cómo funciona la mente, digamos, perversa de Erikson a la hora de ejecutar todo este universo, todo este mundo, toda esta mitología, tenemos la raza A, que toma el control de demasiadas cosas y empieza a crecerse demasiado, y entonces llega la raza B, que estaban oprimidos o no, pero bueno, ahí, y le arrebata el poder, los destruyen o los diezman lo suficiente como para que no sean tanto un problema. Entonces a la raza B le pasa exactamente lo mismo, empieza a crecerse, empieza a sentirse demasiado poderosa y llega una raza C que hace exactamente lo mismo. Así hasta los humanos. ¿Estas razas desaparecen? No, pero se quedan como en una decadencia o un crepúsculo, en ocasiones autoimpuesto, en ocasiones es una mentira para ocultarse a ojos de los humanos. Hay muchas variantes y tampoco quiero desvelaros gran cosa. No hay una explicación muy grande a nivel geopolítico de lo que ocurre en el mundo. Está Rosacruz, hablan de otros lugares, pero no te explican bien qué está pasando. Malad sí, lo sabemos, porque al final muchos de los protagonistas están metidos hasta el fondo en la política de Malad y por lo tanto sabes qué rollo llevan. Y siete ciudades también, porque es una zona que también sale en varios libros y por lo tanto acabas sabiendo un poco de qué pie cogea cada uno. Pero más allá de eso, tampoco te lo explica, tampoco es, creo que, necesario. Hay demasiadas cosas en esta novela como para pararte ahí. Una de las cosas a nivel trasfondo que creo que es más molona, o al menos a mí más me ha gustado, es la magia. Es una novela de fantasía, ¿no? Tiene que haber magia casi sí o sí. Algún tipo de magia, algún tipo de poder, algún tipo de chispita, algún tipo de... Los tipos de magia se llaman sendas. Vamos a quedarnos con eso. Si os habéis leído las novelas, sabéis que hay más cosas. Vamos a dejar en que hay más cosas y que se les llaman de otra forma también, pero... Y no es lo típico de la senda del fuego, del agua, que también las hay, sino empieza a meterse con conceptos un poco más híbridos, rollo la luz, oscuridad, el hielo, la muerte. El sistema de magia de Malad no es que sea complejo de entender, es que te lo vende de una forma en la que tú vas pillándolo de forma bastante... Entonces vas construyendo la imagen que tienes sobre la magia, si es que eso te interesa, como por ejemplo es mi caso, a base de ir viendo cómo hace magia este, cómo hacía magia este, a qué sendas tiene acceso este, a qué sendas tiene acceso este otro, y esas movidas. Vertebra todo lo que ocurre en las novelas, el sistema de la magia. Tenemos a los practicantes de la magia, a los magos, hay de todos los colores, desde los militares de Malad que molan mogollón, hasta los más chamánicos, y tienen a su disposición poderes bastante grandiosos, dependiendo un poco del nivel que tenga cada hechicero o hechicera. Porque es su resistencia física / espiritual / de voluntad, no lo acaba de dejar claro, pero bueno, o sea, es ese tipo de fortaleza épica la que hace que el mago o la maga pueda ser ultra poderoso. No hay un gasto de maná o un mal gasto rollo, pues el típico en las novelas, ¿no? Que tenían que leer los hechizos en las novelas de la Dragonlance o alguno de Dungeons and Dragons, leer el hechizo para lanzarlo. No, aquí es una cuestión más de voluntad, fortaleza física, una mezcla de todo. Tampoco te lo deja claro y tampoco es una cuestión que me preocupe demasiado. Entiendo que haya gente que esté más acostumbrada a una sistematización muy estructurada, como por ejemplo las de Sanderson, que puede que esto sea demasiado libre y demasiado para él, sin que haya tantas explicaciones. Puede que sí. A mí no me perturba. También me gusta mucho el sistema de magia de Sanderson. De hecho, en los últimos tiempos es casi lo único que me mola de sus novelas. Pero en este es distinto. Normalmente son buenos o muy buenos en una, aunque hay algunos que pueden controlar varias sendas. Tenemos a los grandes magos, que son los que pueden hacer, pues yo que sé, arder una ciudad. Estás prácticamente muerto o deshecho y te pueden curar, reconstruir un castillo, yo que sé, movidas locas. En general los grandes magos pueden controlar varias sendas, pero hay grandes magos que solo son extremadamente poderosos en una. Ese tipo de magia me mola porque lo convierte más en una dote, aprendizaje. No es rollo, todos los hechiceros pueden llegar hasta este nivel. No, es tú, depende de cómo seas, depende de cómo te hayan entrenado, depende de tus aptitudes. Vas a controlar mucho un poder u otro. Y hay mucha sorpresa en eso porque al final también tiene sentido, ¿no? Tienes un guerrero o una guerrera que es bueno con la espada, también sabe manejar la lanza, sabe manejar, yo qué sé, el escudo, pero cuando le das una espada es el duelista número 1 del reino, ¿no? Pues aquí pasa un poco parecido. Erikson se guarda esos pequeños secretos para sorprendernos
Las criaturas mágicas, es decir, los que no son humanos, también tienen su tipo de magia, pero la enfocan de otra forma, porque están más, en algunos casos, asociados a un tipo de magia u otro. Hasta aquí voy a leer porque no quiero hacer ningún spoiler, de verdad. Hasta aquí no he hecho ninguno. Y también tenemos la magia mezclándose con la ciencia o con la tecnología. El ejemplo que se me ocurre más fácil es que hay un sanador que no tiene magia y sabe curar muy bien a la gente. Ese mismo sanador con Grande Null, que es la senda de la curación, podría curar heridas que el otro no podría ni imaginar curar, a no ser que fueran con tratamientos mucho tiempo y con mucha suerte. Por eso os digo que tiene como todo una tecnología bastante medieval, pero se sale de ese medievalismo con una suerte de acoplamiento a la magia. Que sepáis que esto es mucho más profundo, el tema de la magia, os he dicho que vertebra todo. Avanzar más en la explicación de esto sin entrar en spoilers sería complejo. Y recordemos lo que he dicho hace unos minutos, que este vídeo de YouTube pretende explicaros un poquito por qué me mola Malaz o qué veo interesante de Malaz sin spoilers, porque hay mucha gente que a día de hoy, a pesar de que hace años ya que salió el último libro, el 10º, sigue dudando en si meterse o no, y a lo mejor con un poquito de explicación de qué va el rollo y tal, puede acabar decidiéndose si entra o no entra, así que calma. Vamos a entrar ya en materia que a lo mejor a muchos de vosotros y vosotras os interese. ¿La forma de escribir mola? Esto es muy subjetivo. Un autor o una autora puede escribir muy bien y que no te guste en absoluto su novela. Puedes apreciar la prosa. Me cuesta un poco vertebrar este tipo de descripciones, pero lo voy a intentar. Y te voy a hablar desde la sensación que a mí me ha dado como lector. No te trata como un estúpido. No juega con tu tiempo, no te vuelve a explicar lo mismo 100 veces. Te muestra lo que hay y a veces te explica el por qué pasa, pero no tienes 1000 páginas donde te está reexplicando todo o te dice las descripciones del pasado o movidas así. No hay efectos Anderson o prácticamente no lo hay. Es que llamarle así me sabe fatal porque no desprecio al autor, pero molesta mucho cuando los personajes te vuelven a explicar algo que ya te han explicado solo para recordarte que eso era así. En esta saga no lo hace, y si lo hace de una forma muy sutil en la que no te das cuenta. Ojo con esto a la hora de escribir, porque prefiero no acabar de enterarme de algo y seguir leyendo y seguir disfrutando que me vuelvas a explicar lo mismo y entonces me acuerde porque me lo has vuelto a explicar después de 200 o 300 páginas. La acción prácticamente siempre recuerda más a una novela militar de corte militar que a una fantástica. Sí que a lo mejor lo definiría como una saga de novela militar fantástica más que una saga de fantasía sin más. Se refleja mucho en muchas muertes, en cosas chungas y por lo tanto ese lenguaje crudo, seco, tiene que ser así. También te digo que es fantasía y no tiene miedo a conceptos como lo hizo un mago porque le dio la gana. Lo que pasa es que la explicación de por qué le dio la gana nunca suele ser facilona. Siempre lo que le dio la gana a ese mago implica algo. Esto también se aplica a la escala de poder y cómo está descrita o cómo no está descrita y te la vas encontrando entre criaturas, dioses, héroes, etc. A veces puedes quedarte loco porque no entiendes qué acaba de ocurrir. Sucede mucho con sagas en las que los escritores y las escritoras tratan a su público con visos de adultez. No te lo voy a explicar todo porque te lo he enseñado. Toma tus conclusiones. ¿Que no son las mismas conclusiones que he escrito yo? Pues a lo mejor no lo he hecho del todo bien, o a lo mejor no pasa absolutamente nada. Que ha llegado un momento en esto de la fantasía y en esto de leer y de la vida en general, que me da la sensación de que todo tiene que ir... No, yo es que lo he hecho esto para que tú percibas esto. ¿No lo has percibido? Hostia, es que o yo lo he hecho mal o tú lo estás interpretando mal. Bueno, no pasa nada, es arte. A lo mejor has interpretado mal las implicaciones de este personaje y ya está, no se acaba el mundo. Lo has entendido mal o a ti te ha parecido más eso y el autor lo había escrito de otra forma. Pues sigue adelante, no pasa nada. No pasa nada, hay como un miedo a equivocarse cerval. Y es como, tranquis, no se acaba el mundo. Oliver, has dicho forma de escribir y no estás hablando de su prosa. Me apetece más hablar de su forma de narrar que de cómo es la prosa, porque también lo he leído en castellano, lo he leído traducido, no puedo acabar de saber del todo cómo escribe él en inglés. No son novelas sencillas, pim pam y ya está, mucho discurso interior de mucho personaje. Ese discurso interior a veces no sabes exactamente a dónde va y de hecho acaba su parte y hasta que no empieza a avanzar más la acción tampoco tienes muy claro qué es lo que está pensando, pero es todo coherente. Eso creo que es más relevante que no que sea una novela más densa o menos, porque también lo de que una novela sea más densa o esté escrita de una forma un poquito más pedante incluso, que puede ser el caso, puede que alguien lo perciba en esta saga, tiene más que ver yo creo que con el receptor de la novela, con el que está leyéndolo, que no con un concepto universal de esto es así, vas a. Cada libro tiene 1 o 2
ascensiones o caídas. Momentos cataclísmicos que sirven como nexo a que las cosas sigan avanzando y que la trama empiece a desarrollarse a lo bestia. Son, podríamos decir, cosas muy importantes para el devenir de la realidad. En sí sigue un poquito la misma estructura todos los libros. Los personajes protas de ese libro se dirigen o ya están metidos en el ajo al lugar donde va a haber esta ascensión, caída o lo que sea. Nunca sabes del todo qué es lo que va a ocurrir, aunque siempre hay personajes que parecen tenerlo muy claro y parecen saber que van hacia el matadero o hacia lo que sea que vaya a ocurrir, y hay otros que no lo saben. Puede que los que no lo sepan sean más importantes que los otros o no. Es una cuestión que tienes que ir fluyendo con la novela. Todo va encajando con la trama principal de la saga, pero también va cerrando cosas de personajes, aparte de, obviamente, es una novela militar, como he dicho, así que os podéis imaginar que hay muchos personajes que viven y mueren con relativa rapidez, así que no les cojáis cariño. A algunos es imposible no cogerles cariño. Estos momentos de ascensión podrían ser la muerte de un héroe poderoso en sacrificio glorioso para salvar a no sé qué, a veces a un niño que resulta ser dios de algo, o el sacrificio de un dios, el ascenso de un dios, la caída de una ciudad, el choque militar entre dos fuerzas, un montón de cosas. Imaginaos magia, ¿vale? Magia. Momentos donde asumes que nada será igual a partir de ahora. Se le ha acusado mucho a Erikson de que sus personajes no están bien definidos. Creo que puede ser porque tiene diálogos muy rápidos y a veces no te dice, lo dijo tal, se tocó la ceja, ¿sabes? Mientras hablaba. Eso puede influir. Hay muchos personajes cuya historia o su profundidad lo sabemos más por cómo les tratan a ellos los demás, no tanto porque saquen el caché de decir yo estuve en tal guerra o yo estuve en tal no sé qué. También hay algunos personajes, bastantes, porque son novelas bastante corales, que son soldados. Esos personajes van a morir. Tienen mucho potencial de que van a palmar. Yo me hago una pregunta. ¿Cómo de cansados estáis de que ese personaje al que el autor le ha dedicado 100 páginas para escribir sus hábitos alimenticios matutinos, hasta qué lectura le gusta más antes de irse a dormir, muera de forma horrible por un virotazo en la cara, sin que sea coherente, sin que sea una consecuencia de algo? ¿Cuántos hay así? Aquí al menos ese humano, ese dios, esa cosa, estaba preparado, estaba en un conflicto, sabía lo que iba. Eso hace que te dé la sensación de que no están muy definidos los personajes, porque la guerra es lo que es. A veces también es lo que os he dicho, los personajes tienen profundidad, pero no te explica las cosas, te las muestra. Entonces hay veces que podemos no percibir esa profundidad a pesar de que existe. También obviamente hay algunos con más importancia que otros, es lógico. ¿Debería leerme la saga Malad o no? Es un poco la pregunta que quería contestar la otra vez que hice el vídeo. Ahora te voy a decir por qué deberías leerla y por qué no deberías leerla. Si eres de los que no se deja llevar, aléjate de esta saga. Si eres de los que quieren saberlo todo, quieren recordar cada pequeño detalle y si no lo consigues te comes la cabeza, aléjate de esta saga. Hay cosas que se dan por supuestas. Si eso no te gusta, aléjate de esta saga. Si necesitas mirar el mapa para saber cuántos kilómetros le quedan para llegar a no sé dónde y en qué lugar está cada personaje y es una pulsión que tienes, es una necesidad, aléjate de esta saga. Si no te gusta leer libros largos, aléjate de esta saga. Hay 10 y el que tiene menos tiene, me parece que 900, 1000 páginas. Sin embargo, si te gusta la literatura militar, esta es tu saga. Si te gustan las escalas de poder sorprendentes, esta es tu saga. Si te gusta que los mundos tengan trasfondo a pesar de que tú no lo vayas a ver o a saber todo, esta es tu saga. Si te enamoras fácil de personajes atormentados, esta es tu saga. Y por último, si te gusta el conflicto entre dioses mortales, poderes, esta es tu saga. Tenía ganas de hablar de cosas que han pasado en el 8º libro, que me han parecido gloriosas, o sea, chapo. Pero al final he pensado que una revisión de lo publiqué hace tanto tiempo, podía ser mejor. Se nota bastante que el 8º es el principio del fin. Si no supiese que ya están los 10 en mi estantería y que son los últimos, también se hubiese notado, porque empiezan a acelerarse algunas cositas interesantes. La movida es inminente. Pasan cosas terribles, se destruyen amores, se forjan alianzas, todo bien, todo muy malaz. Si os ha gustado esto, os ha gustado esta reflexión, dale follow, suscríbete, like, te cuesta 0. Y estamos por las tardes, casi cada tarde, jugando en la plataforma morada a videojueguitos, que también tenéis los enlaces por ahí si os apetece, además de otros canales de YouTube en los que hacemos más contenido de videojuegos, incluso alguna entrevista, algún podcast, cosas así. Así que nada, cuidaos mucho, leed mogollón, espero que el calor no se esté atormentando demasiado y nos vemos en el siguiente vídeo.